Impacto global. Aranceles de Estados Unidos a productos agrícolas desatan controversia internacional. Ampliación de mercado. Vietnam abre puertas a la carne bovina brasileña. Exportaciones avícolas impulsan el comercio paraguayo en el primer trimestre del año. Amigos, es un placer saludarles en una nueva emisión de Noticias del Agro. Yo soy Taitir Calderón y a continuación revisamos los temas que están marcando tendencia en el sector agrícola. El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la imposición de aranceles a productos importados generó una ola de reacciones en la comunidad internacional. Estas medidas, que afectan principalmente a la Unión Europea, China y varios países latinoamericanos, han sido calificadas como injustificadas por líderes de todo el mundo. Veamos. Donald Trump anunció el miércoles una serie de aranceles globales mínimos del 10% y otros adicionales que elevan al 20% los impuestos sobre los productos importados desde la Unión Europea. La Comisión manifestó su preocupación por el impacto económico de estos impuestos, que ponen en riesgo exportaciones agroalimentarias valoradas en más de 27 millones de euros. President Trump's announcement of universal tariffs. El anuncio del presidente Trump de aranceles universales para todo el mundo, incluida la Unión Europea, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo, también para los países más vulnerables, que ahora están sujetos a algunos de los aranceles estadounidenses más altos, lo contrario de lo que queríamos lograr. China, uno de los principales afectados con aranceles del 34%, calificó la medida como una estrategia para desequilibrar el comercio global. Entre tanto, países latinoamericanos como Brasil y Colombia manifestaron su rechazo, argumentando que las tarifas afectarán gravemente sus economías agrícolas. Sino esta es una oportunidad para que nuestros productos sean competitivos, incluso en el mismo mercado estadounidense, entendiendo que el arancel que ha sido impuesto a Colombia es el de los más bajos en la decisión que hoy tomó el presidente Trump. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también se pronunció afirmando que estas políticas cambiarán fundamentalmente el sistema de comercio mundial y prometió contramedidas para proteger a los agricultores canadienses. Vamos a combatir estos aranceles con contramedidas. Vamos a proteger a nuestros agricultores y vamos a construir la economía más fuerte del G7. En una crisis es importante unirnos y es esencial actuar con propósito y con fuerza. Y eso es lo que haremos. Por su parte, el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, anunció un ambicioso plan de respuesta y relanzamiento comercial dotado con 14.100 millones de euros para mitigar los efectos de los aranceles. El sector aceitero y cerealero de Argentina también alerta sobre el riesgo de una guerra comercial debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Desde la industria se plantea al gobierno argentino gestionar la eliminación completa de los derechos de importación en Estados Unidos para el complejo oleaginoso, que incluye productos como aceites y biodiesel. Los productores aseguran que los anuncios del presidente Donald Trump, con incrementos al derecho de importación a todo el mundo, generarán una guerra comercial tarifaria a nivel mundial con derivaciones comerciales que impacten negativamente en los países con capacidad de exportación hacia Estados Unidos. Todo lo que Argentina exporta ahora va a tener que tributar un impuesto de al menos 10%, o sea, va a ser más cara la exportación a los Estados Unidos, lo cual o le quita rentabilidad al exportador argentino o hace más difícil el acceso del producto argentino al mercado americano. Básicamente, la Argentina exporta bienes para la producción que continúan su proceso en las cadenas de manufacturación en los Estados Unidos. Ante esta situación, los representantes del sector están solicitando al gobierno argentino que inicie negociaciones bilaterales urgentes para conseguir excepciones que permitan mitigar el efecto de estos aranceles. Según indican, la industria está en condiciones de competir sin ningún tipo de arancel, por lo que esperan que se eliminen los derechos adicionales impuestos por la nueva política comercial de ese país. Las negociaciones entre la Argentina y Estados Unidos, para lo que en su momento el presidente Milei llamó un tratado de libre comercio, han comenzado hace mucho. Yo creo que eso va a terminar ocurriendo con una negociación un poco más acotada. Algunas industrias en particular, probablemente después de un proceso de negociación que no va a ocurrir en la reunión que tengan mañana,
terminarán con una reducción arancelaria. Yo creo que Trump está poniendo aranceles a casi todo el mundo y está disponible para negociar reducciones de aranceles en los Estados Unidos y en los mercados a los cuales los Estados Unidos venden recíprocamente en negociaciones posteriores. Y que la Argentina está dentro de ese proceso. El sector empresarial alertó que Argentina se verá afectada por las exportaciones agroindustriales del aceite de soja, donde ya estaban en más de 700 millones de dólares, dado que ahora pasarán de un arancel del 19% al 29%. Autoridades de Brasil anunciaron que ese país quedó habilitado para exportar carne bovina hacia Vietnam. El anuncio se da tras la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por algunos países del sudeste asiático. Dignatarios de ambos países celebraron este acuerdo que lograron cerrar tras años de intensas negociaciones. Tras el anuncio, tanto autoridades como el gremio cárnico celebraron la noticia. Aquí en Vietnam hay noticias aún mejores. Un mercado de alrededor de 300.000 toneladas que tiene el potencial de ser un centro importante para Asia y el suroeste de Asia. Y Brasil recibió la noticia de la apertura del mercado vietnamita a la carne brasileña. Con ello, los productores brasileños y la industria brasileña de carne de vacuno tendrán más oportunidades de diversificar los envíos de sus productos al exterior, garantizando el abastecimiento interno dentro de Brasil y complementando sus ingresos con exportaciones a los mercados asiáticos. Se calcula que el país asiático importa alrededor de 300.000 toneladas de carne al año. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura brasileño, en Vietnam se privilegia el consumo de cortes menos tradicionales para los brasileños, por lo que esperan que aumente la competitividad de la carne de res en el mercado interno. Ambas naciones también firmaron un acuerdo en el que se comprometen a intensificar la investigación conjunta para desarrollar variedades de café más resistentes a los impactos del cambio climático. Momento de revisar cifras del comercio en Paraguay, país que ha cosechado beneficios significativos con sus exportaciones avícolas durante el primer trimestre del año. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay informó que las exportaciones de productos avícolas aumentaron un 22% en valor durante el primer trimestre del año. El aumento es respecto a igual periodo del año pasado. Según el informe del ente oficial, entre enero y marzo el país logró ingresar poco menos de 3 millones de dólares en comercio avícola. Los segmentos más demandados desde el exterior fueron las carnes, menudencias y despojos. El volumen enviado se situó en 2.608 toneladas en comparación con las 2.118 del año anterior. En cuanto a los destinos, se observó que el mercado de Irak continuó en primer lugar con el 45% de los pedidos, mientras que Albania quedó en segundo lugar con el 19%. Vietnam se ubicó en tercer lugar con el 16%. Momento de establecer una pausa, ya volvemos con más. Continuamos con noticias del agro. En Colombia, la Corte Constitucional decidió ajustar los impuestos a quienes importen plásticos de un solo uso. Esta medida legal apunta, según sus impulsores, a proteger el medio ambiente. La Corte Constitucional de Colombia decidió modificar una ley del año 2022 en la cual se establecía como consumo propio a los plásticos de un solo uso importados. Con este cambio, los productos importados que ingresen al país con envases, empaques o embalajes de plástico de un solo uso también deberán pagar el impuesto. Hasta ahora esos artículos estaban exentos de pagar contribuciones al Estado debido a la redacción original de la normativa. De acuerdo con el presidente de Acoplásticos, esta decisión de la Corte lo que hace es extender el alcance del tributo, ya que cualquier producto importado que viene dentro de un envase plástico también debe pagar el impuesto. Este fallo se dio tras una demanda interpuesta por un ciudadano en la que argumentaba que el impuesto al plástico de un solo uso vulneraba el principio de igualdad. El accionante sostenía que los fabricantes colombianos debían pagar el tributo mientras que los productos del exterior envasados en plástico ingresaban sin este gravamen, lo que generaba, según su criterio, una inequidad en el mercado. 8 de las principales cooperativas lácteas de España, que representan el 20% de la producción nacional, firmaron un compromiso para reducir su huella de carbono en un 30% para el año 2030. Veamos. En el marco del Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España, las asociaciones suscribieron su compromiso presentado ante el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El acuerdo voluntario y alineado con las estrategias de sostenibilidad de los principales entes lecheros de Europa pretende avanzar en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, una prioridad urgente para la sociedad española según un comunicado. En principio nos hemos comprometido
a reducir un 30% de la pegada, bueno, lo que es la huella de carbono, bueno, las emisiones en general, porque al final van vinculadas también a otros temas como puede ser la huella hídrica y otro tipo de emisiones, ¿no? A reducir el 30% en el 2030. Y lo hacemos en los 3 alcances, ¿no? Tanto en el alcance 1 y 2 a nivel de plantas industriales y de procesos de industrialización, como como en el alcance 3 a nivel de producción en las propias explotaciones, en este caso ganaderas, porque está enfocado básicamente en cooperativas de leche. También tienen previsto promover la creación de granjas piloto, ofreciendo incentivos a los ganaderos que adopten prácticas sostenibles de forma temprana. Desde las cooperativas expresan su confianza en que podrán cumplir el reto fijado. Según resaltan, están presentes en todo el ciclo de vida del producto y son entidades con mucha circularidad. Y para revisar información en materia climática, nos vamos con nuestra compañera Luna Piccinini en una nueva entrega de Clima para el Campo. Adelante. Saludarles, amigos productores. Comenzamos con Clima para el Campo. En esta oportunidad vamos a dirigirnos a México, donde un nuevo frente frío se aproxima al territorio, generando vientos intensos al noroeste y norte del país, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. También se prevé para esta jornada fuertes lluvias con posible caída de nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunados al ingreso de humedad del Golfo de América y Mar Caribe, generarán lluvias en ambas regiones, además de lluvias puntuales en la región de Chiapas. Para el fin de semana, este frente frío será reforzado por una masa de aire frío que lo desplazará sobre el noroeste de México, provocando rachas fuertes de viento en la mesa del norte, así como lluvias en el noroeste, norte y noreste del territorio. A su vez, se mantendrá la posible caída de nieve en la mañana para las regiones de Sierra Sonora y Chihuahua. De esta manera llegamos al final de Clima para el Campo, esperando como siempre verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación, como siempre, es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía.